Hola, buenos días, bienvenidas a Arraigadas, el videocast Semana en la Viva Nuestros Corazones que traemos cada viernes con el objetivo de traerles esperanza, verdad y gozo. Y queremos dar la bienvenida a las que siempre se conectan, que ya, como siempre decimos, somos una gran familia aquí los viernes. Me encanta verlas conectadas desde temprano, desde antes que comience la transmisión. Gracias por estar ahí cada viernes. Gracias por sus comentarios. Gracias por sus palabras de aliento. Y para las nuevas quizás que estén conectadas hoy, queremos recordarles o decirles que Viva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance para mujeres. Es un ministerio que trabaja junto con las iglesias para proveer recursos de discipulado. Y aparte de este videocast cada viernes, tenemos otros recursos en nuestra página web, avivanuestroscorazones.com, donde podrán encontrar podcasts, un podcast diario, Aviva Nuestros Corazones, un podcast semanal para jovencitas, un podcast para mamás. Tenemos también un podcast diario que te acompaña a través de la lectura de la Biblia. En fin, te invitamos a visitar nuestra página. Y hace ya varias semanas que hemos estado hablando sobre el manifiesto de la mujer verdadera. Y hoy concluye ese manifiesto con el último postulado y de verdad que ha sido una bendición poder repasarlo junto con ustedes y poder estudiarlo. Creo que es algo que debemos vivir recordándolo todo el tiempo. Y para presentar este último postulado, tengo conmigo unas amigas de muchos años, las ancianas de Viva Nuestros Corazones. Tenemos a Patricia de Saladín y a Maggie de Michelén junto conmigo. Hola Patricia, hola Maggie. Hola, un placer estar aquí con ustedes. Así es, qué bendición, qué bendición. Nos extrañamos a Elba, que se excusó hoy porque no se siente bien, pero oramos que se mejore pronto. Pero Elba, Patricia y Maggie y yo nos llaman las ancianas de Viva Nuestros Corazones. Y quisimos terminar este viaje por el manifiesto con este último postulado con nosotras las ancianas para hablar de este tema. Pero antes de iniciar nuestra conversación voy a leer el postulado. Dice así: las mujeres cristianas maduras tienen la responsabilidad de dejar un legado de fe, discipulando a las más jóvenes en la palabra y los caminos de Dios y modelando a la siguiente generación vidas de fructífera feminidad. Y antes de comenzar, vamos a ver este corto video. Las mujeres cristianas maduras tienen la responsabilidad de dejar un legado de fe, discipulando a las más jóvenes en la palabra y en los caminos de Dios, modelando a la siguiente generación vidas de fructífera feminidad. Una anciana o mujer madura en la fe está caracterizada no por su edad cronológica, sino por los años que lleva dando frutos de su vida en Cristo, de su búsqueda constante y perseverante en la palabra de Dios, de su tiempo personal con el Señor y de una firme decisión de conocerle, amarle y vivir tratando de agradarle y obedecerle. Es aquella mujer que no es perfecta, pero que procura crecer en santidad y haciendo aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:20. Para poder cumplir con el mandato de Tito II de dejar un legado de fe, debemos ser intencionales en ser mujeres de la palabra, viviendo vidas contra cultura, abrazando el diseño de Dios para nuestras vidas, reflejando y modelando el carácter de Cristo, producto de un corazón que está sometido a su señorío. De una manera práctica podemos dejar ese legado discipulando y enseñando a mujeres más jóvenes, ya sea en nuestro círculo familiar, hijas, nietas, sobrinas, en nuestra comunidad o en nuestra iglesia local, lo que hemos venido aprendiendo en nuestro caminar cristiano. No siempre tendremos la oportunidad de hacerlo, pero el solo hecho de modelar, de vivir lo que es y definimos como una mujer verdadera, estamos sembrando en las vidas de las más jóvenes para que ellas lleguen a cumplir con el llamado de la mujer. ¿Y cuál es ese llamado? Lo vemos en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5, el cual dice:
Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es en este versículo en que está basado el último postulado del manifiesto de la mujer verdadera, preciso, claro, comprometedor y muy hermoso. El Señor nos ayude a glorificarlo al obedecer sus mandatos. Que Dios les bendiga. Qué bueno es escuchar a Carmen hablando sobre esto que vamos a nosotros a conversar hoy, y verdaderamente ha sido un gozo para nosotros ir a través de este manifiesto. ¿Qué les parece a ustedes, Patricia? ¿Por qué quisimos hacer este manifiesto? ¿Por qué fue importante para nosotras hacer este estudio a través del manifiesto? ¿Qué implica, qué significa el manifiesto para nosotras? Bueno, el manifiesto es un documento clave y central, no solo en Aviva Nuestros Corazones, sino en todo el movimiento Mujer Verdadera. Quizás si tú te conectas hoy por primera vez y no has estado en una conferencia Mujer Verdadera, no has visto todo lo que implica, pero en cada conferencia Mujer Verdadera hay un tiempo al final cuando se leen todos estos postulados, todas estas creencias que engloban todo lo que una mujer creyente debe abrazar y anhelar ser en su vida. Y nosotras, la audiencia, con nuestro pañuelito blanco, decimos, sí, Señor, aceptando que abrazamos esos postulados. Y aunque como lo dice Carmen en lo que acabamos de ver, no perfectamente, pero anhelamos cada uno de esos postulados y cada una de esas creencias. Ahora, ¿tú sabes lo que a mí me maravilló de todos estos arraigadas? Que cada una de esas verdades, cuán profundamente tú puedes entrar en ella, y eso que nosotras no las abarcamos a plenitud, sino que como son verdades fundamentadas en versículos bíblicos, cada una es un océano, y tú pudieras no solamente un arraigada, sino varios arraigadas en cada postulado, o sea que lo hicimos completo, pero realmente se puede volver a hacer y tomar toda una serie de enseñanzas dentro de esos mismos postulados y enriquecerlo todavía más. O sea que es una fuente inagotable de riqueza. El manifiesto por la verdad de donde viene el manifiesto, que es la palabra de Dios. Así es, Maggie, ¿tú tienes algo que agregar? Bueno, para mí es un maravilloso resumen de todo lo que las Escrituras tienen que decirnos a nosotras como mujeres, como creyentes y como mujeres. Es un resumen maravilloso. Yo creo que ni le sobró ni le faltó nada. Es todo cuanto nosotras debemos de amar, tratar de vivir, como dijo Patricia y como dijo Carmen, no perfectamente, pero sí yendo tras ese ideal. Entonces, este fue un buen trabajo a modo de resumen que está a la disposición de todas las que nos escuchan. Y es un material excelente, de verdad que sí. Así es. Y como ustedes dicen, no sustituye a la Biblia, pero es extraído de la Biblia. Y como tú dices, Maggie, saca todas esas cosas que conforman, que representan, que caracterizan a una mujer que ha creído en Dios, que ha creído en Cristo como su Salvador, y cómo esa mujer ha de vivir y en todas las áreas de su vida. Entonces fue muy especial, y para las que no se conectaron al primer programa de esta serie, pueden buscarlo en YouTube, pero decíamos que en aquel momento lo que movió a Nancy a todo esto era que había un manifiesto feminista que declaraba cuáles eran esas verdades que apoyaban este movimiento feminista, y entonces ella dijo, vamos a hacer un manifiesto de mujer verdadera que salga de la palabra de Dios, que pueda expresar lo que Dios dice en cuanto a todo este llamado para la mujer. Así que es una bendición llegar al final. Y hablando ahora de este postulado, tú me decías algo, Patricia, antes de comenzar, que
que no es por casualidad quizás que este último postulado está ahí, al final. Háblanos un poquito acerca de qué tú puedes pensar acerca de eso. Sí, porque como decía, Maggie bien decía, todo esto fue muy pensado, todo esto, cada verdad, cada postulado, fueron meses, quizás años de trabajo de organizar todas estas verdades. Entonces, no es casualidad que el último postulado hable a las ancianas y a las jóvenes, o sea, abarca todas las mujeres, porque tú eres o una anciana o una joven, o ambas cosas en el ámbito de la vida de fe. Entonces, el hecho de que esté ahí al final es como el broche de oro que cierra, que encierra como todo esto. Y conversábamos, Laura, y tú bien decías, que es que estas verdades no se viven aisladas. O sea, fíjate que no, al final es a las ancianas, a las jóvenes, y hace referencia a Tito capítulo 2. Así es, así es. Y Maggie, pensando en todo esto de Tito 2 y todo este mandato, porque esto es un mandato, esto no es una sugerencia, es un mandato para las mujeres que está en Tito 2. ¿Por qué es tan importante eso en las iglesias? ¿Qué valor tiene eso? Porque hemos visto, yo creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo, que no se practica tan orgánicamente y es lamentable. Pero me gustaría que luego primero, ¿qué valor tiene dentro de la iglesia eso? ¿Cómo eso edifica la iglesia? Bueno, definitivamente nosotras las mujeres jugamos un rol muy importante, ya sea en el hogar, en la sociedad y en la iglesia. El contexto de Tito, de la carta de Tito, es verdad, por esta causa te dejé en Creta para que tú corrijas lo deficiente. Entonces, al parecer, en dicha iglesia, las mujeres no andaban conforme a ¿qué? A la sana doctrina. Entonces, nosotras como mujeres tenemos que empaparnos de esa sana doctrina para que la palabra de Dios no sea blasfemada, no sea vituperada. Y mientras nosotras asimilamos eso, vivimos eso, amamos eso, entonces Dios nos manda a dar de gracia eso que de gracia Él nos ha dejado ver o que alguien más nos enseñó. Entonces es como un traspaso de generación tras generación que tú vas dejando, vamos a decir, a modo de legado. Y me gustó como cuando Carmen hablaba de lo que es un legado. Y un legado es un acta por el cual una persona le deja un bien o le transmite un bien a otra persona. Entonces, Dios nos ha dejado su palabra. Él quiere que nosotras sepamos cómo vivir nuestra feminidad. Nos ha dejado en su palabra la responsabilidad y el privilegio de transmitir todo eso que por su gracia y por la obra del Espíritu Santo Él nos ha dejado conocer. Entonces, nosotras somos parte de la iglesia y nosotras debemos de embellecer la iglesia. Y cuando tú te sometes bajo el señorío, vamos a decir, bajo la autoridad de la iglesia, entonces se forma una hermosa armonía, porque los hombres funcionan como líderes y nosotras las mujeres como ayudas idóneas que dan ese toque que Dios nos mandó a dar en cualquier esfera en la cual nos desenvolvemos. Entonces, me llama la atención que Pablo no le escribe a las mujeres, sino que le está diciendo a Tito que le enseñe a las mujeres esas cosas. Entonces, por eso es tan importante, porque no es que Pablo dijo, miren ustedes mujeres, no, Tito, esto enseña a las ancianas. Entonces, es una responsabilidad, es un privilegio maravilloso. Enseñar todas esas cosas es algo de verdad precioso y de verdad yo encuentro que es glorioso y más que el mundo hoy está tan patas para arriba, vamos a decir, y la feminidad está tan denigrada, nosotras como mujeres cristianas debemos hacer que eso tome el lugar que Dios le ha dado. Y la iglesia Amén. es el lugar donde nosotras aprendemos a vivir eso y a modelar eso. Patricia, ¿tú quieres decir algo? Sí,
Yo quería añadir que eso que decía Maggie, el pastor de la iglesia, ¿verdad? Es que predica esa sana doctrina y esas mujeres tenían que ser maestras del bien. Y hoy en día, como tú dices, como tú decías que es lo que dice la Biblia, es un mandato. Y yo siempre lo veo como en círculos concéntricos. Hay personas, y tú eres una de ellas, Laura, que tú abrazaste eso muy nueva en la fe. O sea, con muy poco tiempo de convertida, tú viste eso y tú anhelabas esas hijas espirituales. Pero siendo honesta, en mi caso yo no anhelaba eso, ni siquiera lo quería ver. O sea, yo decía, yo no veo eso. Y, y yo decía, con mis hijas tengo suficiente, ya, yo no quiero tener más gente como conectada. Pero la verdad es que es un mandato. Y también es cierto que mi círculo, yo siempre lo veo como círculos concéntricos. Mi primer círculo es mi casa, mis hijas, definitivamente, mis nietas. Si yo tengo familia, mujeres, yo debo primero ser luz en mi casa y seguir esa expansión de esa luz hacia afuera. Y en ese sentido es un privilegio, pero no impide, sino que se le suma la familia de la fe. Y como decía Maggie, hoy es más necesario que nunca y sin embargo es más despreciado que nunca el llamado. Porque con toda la verdad feminista de que seamos independientes, de que nadie me diga cómo yo debo hacer las cosas, todo ese currículo de Tito II, de amar a los maridos, amar a los hijos, ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, está muy despreciado y depreciado. Está las dos cosas, despreciado y depreciado. Entonces, cuando más se necesita es cuando las mujeres han renunciado a ese mandato, hemos desobedecido el mandato y necesitamos abrazarlo y abrazar que es un mandato. Así es, y escuchándolas me pienso de nuevo, como no fue algo como que le dijo Pablo a Tito como, tú sabes, sería lindo que las mujeres enseñen a otras mujeres. No. Eso es parte de lo que compone la iglesia, de cómo somos unos a otros, nos enseñamos. Y la mujer tiene ese rol. Es un rol que Dios le encomienda. Es una encomienda. Mira, a ti te toca instruir y enseñar y discipular a las mujeres de la iglesia con estas verdades. Entonces, yo siento que, como ustedes dicen, se ha despreciado, se ha minimizado, pero también las mujeres en su deseo de hacer lo que no le corresponde, porque eso está claro, yo creo que nada más claro en la palabra. Ay, ¿cuál es el llamado de la mujer en la iglesia? Ahí está clarito, enseñar a otras mujeres, y le da el currículo y todo. Pero nosotros queremos otra cosa. Pero ¿por qué no puedo ser la pastora? ¿O por qué no puedo ser esta líder? Y la líder, esa palabrita líder, que yo no veo que aparece en la Biblia por ningún sitio esa palabra. Queremos dirigir, pero tenemos un llamado, una encomienda que ya Dios nos dio, que es estas mujeres que vienen detrás, instrúyanla. Pero entonces yo me voy más allá, mis hermanas. La instrucción que les da a las ancianas tiene todo que ver con el ámbito del hogar. ¿Por qué ustedes piensan, para que puedan las dos opinar, que ese ámbito es tan importante para la iglesia? ¿Y por qué se lo dio a la mujer esa encomienda? Primero, la encomienda de instruir en ese ambiente, en todo lo que tiene que ver con ese rol. Y se lo da a la mujer. ¿Y qué pasa si no se obedece ese mandato entonces con los hogares? Cualquiera de las dos que quieran. Se destruyen y no cumplen con el ideal que Dios, con el cual o para el cual Dios nos diseñó. Está claro en Génesis cómo Dios crea a Adán primeramente como líder y después crea a Eva como su ayuda idónea. O sea, nosotros somos el complemento perfecto de ese esposo que Dios nos ha dado y de esos hijos que Dios nos ha dado a ambos. Y obviamente, por creación, tú ves al hombre trabajando, a la mujer dando vida. ¿Y cómo tú vas a dar vida? No solamente físicamente, sino también espiritualmente. ¿Cómo tú vas a criar tus hijos si tú no estás involucrada en las cuatro paredes de tu casa, que trascienden las cuatro paredes?
porque lo que tú haces en tu mini sociedad, que es tu hogar, eso va a repercutir en la iglesia y va a repercutir en la sociedad. Entonces, el hogar ha sido muy descuidado, lamentablemente. Y yo, desde que me convertí, yo hubiera sido, siempre he dicho que si yo no hubiera creído en el Señor, yo hubiera sido una feminista a todo dar. Pero cuando me convertí y yo vi la hermosura de lo que es una mujer en el hogar, yo tenía que trabajar hasta que llegó un punto que el Espíritu Santo nos puso un peso a mí y a mi esposo de que no importaba el costo, yo tenía que estar en mi casa con mis hijas. Ese era el anhelo de mi corazón. Y uno a lo largo de los años ha visto los frutos de uno estar en su casa y de uno edificar su casa. Y los primeros prójimos que Dios pone a nuestro lado, luego de nuestro esposo, son esos hijos que Dios nos ha dado y esas hijas. Entonces, a los varones tú tienes que modelarle qué es una mujer verdadera, una mujer conforme a la palabra de Dios. Y a tus hijas tú debes de enseñarle a cómo ser esa mujer verdadera. O sea que realmente el hogar es lo básico. Si descuidamos eso, lo demás se tambalea. Y lo estamos viendo dramáticamente hoy en día. Dramáticamente. Yo creo que lamentablemente, yo digo que en Occidente se ha perdido como el norte, porque en Oriente todavía queda ese principio de que la mujer cuide de sus hijos, esté en su casa, tú entiendes, en ese entorno que es seguro. Claro, no sabemos que hay extremos y no estamos de acuerdo con eso, pero sí se le da el valor de lo que es un hogar, lo que es una familia, lo que es la responsabilidad del hombre, la responsabilidad de la mujer. Y vuelvo y te digo, si no tenemos unos hogares sólidos, no va a haber una iglesia sólida ni firme. Y la otra cosa es que si nosotros no abrazamos esa verdad y la vivimos, ¿cómo tú se la vas a enseñar a las demás? Es algo de corazón. O sea, tú primero tienes que amar esa verdad, vivir esa verdad dentro de tus cuatro paredes, para que entonces tú puedas enseñar a las demás que de todas formas tú le estás enseñando, quizás no con palabras, pero sí con tus acciones. Entonces siempre alguien te está mirando. Entonces tú tienes que saber que lo que tú haces dentro de tu casa, con tu esposo, con tus hijos, con el cuidado de tu hogar, tú estás mandando un mensaje a esas hermanas que van detrás de ti y a ese mundo que está viendo si de verdad tú crees lo que tú crees. No sé si Pati se quiera agregar algo más. Bueno, que yo creo que parte también, tú sabes que Dios nos mandó el trabajo a ambos. O sea, el trabajo es algo de la bendición de Dios y de la encomienda de Dios antes de la caída. Lo que pasa es que nuestras esferas eran distintas. El hombre salía fuera, la mujer trabajaba arduamente en su casa. O sea, no había lugar para el ocio. El hombre salía a proveer, la mujer cuidaba de eso tan valioso que era el haber de la familia de ambos, o sea, de los hijos, el hogar. Y esa mujer de Proverbios 31 se ve como una mujer, como una piedra preciosa, como de gran valor. Y yo siempre digo que para que el corazón de su marido saliera confiado y no carecer de ganancias y ella darle bien y no mal, él estaba confiado porque dejaba una persona haciendo su trabajo en el hogar, o sea, cuidando de todo lo que habla Proverbios 31, que es muchísimo. Y en ese sentido, la mujer, nosotras hemos abandonado nuestra esfera de trabajo que Dios nos encomendó y hemos salido a buscar afuera, hacer el trabajo que le correspondía a otro y hemos dejado nuestro puesto vacante, pero no está vacante, porque nosotras debemos entender que si nosotras no estamos haciendo ahí nuestro trabajo, el enemigo está haciendo el trabajo y está socavando los cimientos de lo que desde chiquitas en la escuela nos decían, ¿cuál es la base de la sociedad? La familia. Y nada más hay que ver cómo está la sociedad y mirarle y cómo están las familias. La familia está en desintegración, el matrimonio está en desintegración. Así es. Eso es lo que está sucediendo. Y escuchando
pienso en un juego de fútbol o de soccer, la posición de portero, que si el portero abandona el goal, o no sé cómo se dice en español, la puerta donde entra la pelota. La portería, Exacto, la portería. y se va en medio del campo a jugar, va a perder el juego porque le van a hacer un montón de puntos. Entonces yo creo que, como dicen, definitivamente la familia es la base de la sociedad, la base de todo, de las iglesias. Entonces hemos abandonado verdaderamente lo más importante de la vida y de la cultura y de todo, para hacer otras cosas, y por eso vemos cómo están las familias hoy. Entonces, de nuevo, yo como que quiero resaltar la importancia de que esa encomienda no está ahí como una sugerencia linda, es que es un llamado importantísimo y crucial, que no se puede abandonar. Y siempre pienso en ese versículo, que no lo tengo ahora delante de mí, pero está en Job, creo que en el capítulo 39, que habla de las cigüeñas, que tienen sus hijos y hacen un hoyo en la tierra y meten el huevo por ahí y se le olvida que alguien lo puede pisar. Y nosotros muchas veces somos como las cigüeñas, las mujeres. Tenemos nuestros hijos, los dejamos ahí, que lo cuide cualquiera. Sobre todo aquí en Estados Unidos yo veo eso. Los niños llegan solo a la casa, nadie está atento a ellos, nadie lo está supervisando, nadie lo está instruyendo, incluso en las iglesias. Entonces, como que se ha perdido de vista la importancia crucial que tiene el hogar. Y la mujer es la principal que cultiva eso, no es el esposo. Y también pienso, hablando de la importancia del hogar, fíjate que aún a los líderes en las iglesias, a los pastores, le dice que su hogar tiene que estar bajo sujeción. O sea, el hogar tiene que estar en orden para ellos poder pastorear. Eso te dice de nuevo la importancia del hogar. ¿Cómo vamos nosotros a poner el hogar en un lugar bien allá abajo? Entonces, de ahí la importancia de Tito II, y que las mujeres en las iglesias puedan llevar acatar este mandato y de una manera orgánica. Esto, porque la gente nos pregunta a veces, pero ¿cómo hacemos? No es un programa. Es abrir tu vida y tu casa y tu tiempo para oír a estas jóvenes, para traer sobriedad a sus vidas, para hacerlas pensar con sofrón. Patricia, háblanos un poquito de eso. ¿Qué necesidad hay hoy de sofrón en la generación de hoy? Si nosotras no tenemos una mente renovada por lo que dice la palabra de Dios, que es el mandato, como tú lo quieres recalcar una y otra vez, entonces nosotros vamos a ser arrastradas por todos vientos de aquí para allá. O sea, una mente sofrón es una mente en su sano juicio, una mente en su juicio cabal. Y a mí me llama siempre la atención que el ejemplo que pone usando esa palabra en los evangelios es el endemoniado. Uh-huh. Y el endemoniado andaba sin ropa. Uh-huh. Cuando yo veo que nosotras las mujeres nos quitamos la ropa y andamos bastante desnudas, yo digo, tienen la misma locura del endemoniado. Porque cuando Dios le devolvió su juicio cabal, el endemoniado fue hallado, vestido y sentado a los pies de Cristo. Y nosotras tenemos que pedirle a Dios, no solamente que nos vista por fuera, sino que nos vista con ese amor de la justicia. Ya nos viste cuando nos salva con la justicia de Cristo, pero que ponga en nosotros ese amor de sentarnos a los pies de Cristo, así como María, para ver que esas cosas son así y que nos dé un corazón obediente para que esa mente clara en su sano juicio venga acompañada de una vida transformada que obedezca y abrace, porque Laura, Maggie, lo que hoy en día también está pasando es que no vivimos en la época de más información, uh-huh, aún información bíblica. Nosotras tenemos a nuestra disposición estudios bíblicos, prédicas, páginas web, podcasts. Todo lo que tú te puedas imaginar está al alcance de un clic y nuestra cabeza así. Uh-huh. Y sin embargo, nuestras vidas no abrazan ni una pequeña parte de todo eso que conocemos. O sea que tenemos una mayor uh-huh responsabilidad, pero la mente en nuestro sano juicio, esa mente prudente, esa mente clara en lo que Dios dice, pedirle al Señor que nos la vaya acompañada de la práctica, uh-huh, de esa clara doctrina que aprendemos, la ortopraxis, vaya acompañada de la ortodoxia. Sí. Así es.
Y eso es un ejercicio continuo, porque nosotras tenemos un corazón propenso a olvidar. Y por eso es tan importante uno ir a la palabra de Dios, porque es que ella es nuestro marco de referencia para todo. Entonces, nosotras siempre estamos enseñando o siempre estamos aprendiendo. Y si nosotras, las ancianas, que hemos tenido tiempo en la fe, que hemos visto el fruto por la gracia de Dios de haber hecho algo en la vida, porque verdad, nosotras podemos decir, mirar hacia atrás y decir, wow, no perfectamente, pero hasta aquí nos ha traído el Señor y hemos visto los frutos. Pero todo eso tú lo vas a transmitir por la gracia de Dios, pero que no es brillando tú misma, sino haciendo lucir a Jesucristo, quien con todo su poder te capacita para tú querer eso, y con el Espíritu Santo que te ayuda a tú llevar eso a cabo, porque no es fácil. O sea, vivir a la manera de Dios no es fácil, pero el Señor nos ayuda y nos capacita. Y cuando uno obedece, aunque tu carne se resista por un momento dado, cuando tú obedeces, tú sientes esa paz en tu corazón de que tú, wow, Señor, gracias, tú me dejaste hacer esto. Ahora déjame transmitirlo con ánimo a las que vienen detrás, pero siempre haciendo lucir a Jesucristo y a su evangelio, porque nosotras no somos las actoras principales de esta trama, sino haciendo lucir esa gracia que Cristo derramó en nosotros, esa gracia y ese poder que el Espíritu Santo nos da, y decirle a las que vienen detrás, claro que tú puedes, claro que tú puedes. Ahora no te salgas del marco de la palabra de Dios, porque allá afuera hay muchas voces que distraen. Y como digo, uno tiene que ser muy selectivo también con lo que uno oye, lee y escucha, porque es que te ponen tanta información que tú no sabes ni siquiera por dónde vas a empezar. Entonces, una de las cosas que a mí me encanta del manifiesto es ese resumen, ese extracto que nos define bien lo que nosotras tenemos que hacer. Entonces, de verdad, yo le doy gracias al Señor por las personas que trabajaron en ese manifiesto, porque dieron justo en el clavo de todo lo que una mujer necesita saber. Entonces, yo creo que si a una mujer le interesa vivir de acuerdo a la sana doctrina, pues que coja el manifiesto y lo repase, y ahí va a entender todo lo que nosotras necesitamos para vivir una vida agradable a Dios dentro de ese marco de la palabra de Dios, porque el manifiesto no es palabra de Dios, está extraído de la palabra de Dios, pero como bien dije, muy bien resumido, o sea que las que lo leen se economizan un buen tiempo, pero pueden desarrollarlo y pueden abrazarlo y después entonces enseñarlo con ánimo y con gozo, traspasarlo. Tú sabes que yo pienso que con... Laura. Di, Patricia. Sí, que te quería comentar algo con relación a eso, que en el postulado dice que la mujer creyente, ¿verdad? Las ancianas y las jóvenes quieren andar en esas buenas obras. Y nosotros aquí estamos hablando, ¿verdad?, de las ancianas y las jóvenes, pero es importante que veamos que vivir el diseño de Dios, parecernos a Cristo y todo eso, va a ir luciendo diferente en las diferentes etapas. Por eso es que, aunque es cierto que la edad cronológica nos hace ancianas, porque tú has vivido una vida, tú has pasado experiencias, tú has criado hijos, has pasado años de casada, definitivamente eso trae riqueza a lo que tú estás traspasando. No es una gente nueva. Eso, nuestra enseñanza va a estar basada siempre en el diseño de Dios, pero los roles y las funciones van a variar en cada etapa que la mujer esté desempeñando. Esas buenas obras tienen que estar alineadas con el diseño de Dios, porque para cada etapa, porque muchas veces tratamos de buscar esas buenas obras fuera del diseño de Dios. Y por eso es que a mí me encanta
y encuentro tan central esos capítulos, esos primeros capítulos de Génesis 1, Génesis 2, la imagen de Dios, nuestro diseño, todo eso alineado con Tito 2. O sea, eso es clave y eso va a tomar diferentes formas, porque quizás una mujer que nos escucha dirá, que nos vamos a recortar todas por el mismo molde y todas se van a ver iguales. No, cada hogar es diferente, cada mujer es diferente, cada entorno es diferente, pero está ese diseño divino y esas buenas obras preparadas de antemano para cada etapa y para cada rol que Dios te pone a vivir en el momento específico en que tú estás viviendo. Así es, y volviendo al texto ese de Tito 2, pienso, por ejemplo, que son dos cosas en esta relación. Una mujer mayor reverente en su conducta, ¿verdad? Que eso incluye una mujer con buen testimonio, una mujer que conoce la palabra de Dios, porque acuérdate que ella va a enseñar lo bueno, la buena doctrina, la doctrina sana. No puede ser una persona que simplemente va a dar una opinión. No, ella va a dar la opinión de Dios, en la palabra de Dios, como tú dices, Patricia, de acuerdo a cada situación, a cada etapa, con la sabiduría de Dios. Pero hace falta también la joven lista para aprender, enseñable, que esté dispuesta a escuchar el consejo de la anciana. Porque hoy en día, como bien decían, creo que Maggie hace un momento, hay tantas voces y yo he visto que las jóvenes de hoy prefieren escuchar esas voces que las voces de las ancianas que tienen la sabiduría bíblica, porque es más relevante, hace más sentido a las ideologías que se cuecen hoy en el medio de todo, les hace más sentido a su manera de ver la vida hoy en día, pero no se dan cuenta que la sabiduría de Dios es eterna, no cambia, es igual para siempre. Y aunque cambia quizás, como tú dices, Patricia, las etapas, la forma como se vive, en fin, pero la sabiduría es la misma. Entonces, hacen falta ambas cosas, la mujer madura, reverente, con buen testimonio, arraigada en la palabra, que pueda ayudar a esta joven a traer sobriedad a su vida, a filtrar todos estos disparates que ella ve, porque también otra cosa es, en la época que vivimos hoy, no se puede comparar a la época cuando nosotros éramos jóvenes, por ejemplo. ¿Qué tantas voces? Siempre ha habido voces, porque en aquella época eran revistas, ¿se acuerdan? Vanidades, Cosmopolitan, Buen Hogar, esas eran las revistas que en aquella época habían, que te decían como cosas que ahora tú te das cuenta que no eran bíblicas. Pero hoy en día es un bombardeo por las redes. Tú abres tu red y tú encuentras un montón de consejos que tienen que ver con esto que nosotros estamos enseñando, con crianza de hijos, con cuál es el rol de la mujer, qué es lo que te da valor como mujer. Entonces, ¿dónde tú estás tu identidad? O sea, que ellas están luchando todo el tiempo con ese bombardeo y las ancianas, bien, gracias, ellas están perdidas, ellas no están haciendo su rol en la iglesia. Entonces, yo lo que quiero decir es que es más importante que nunca este llamado, porque los obstáculos y el bombardeo es más grande que nunca, ¿verdad? Es más fuerte que nunca. Definitivamente que son tiempos muy difíciles. Es como que estamos en una guerra, que a mí me gusta como Sujel lo dice, una guerra ideológica. Y nosotras somos soldados que tenemos un rol. Mira, tu rol es tu hogar, tus hijos y la familia de la iglesia, las mujeres de la iglesia, enseñarle esto y esto. Pero nosotros no queremos esa guerra, nosotros estamos con el equipo enemigo. O abandonando el puesto, lo que decíamos, abandonamos el puesto. El soldado que abandona su puesto es un desertor. Porque tú sabes que, Laura, que con eso del bombardeo, el bombardeo es mucho mayor que la renovación de la mente que dice Romanos 12. O sea, yo me quiero renovar la mente, pero el bombardeo es mucho mayor. Entonces es una guerra bien ardua, o sea, bien difícil, con muchos cañones en contra. Y nosotros tenemos que saber que es contracorriente y tenemos que saber que el enemigo no descansa, porque lo que tú decías en nuestra época,
todavía la cosmovisión era judeocristiana y se sabía quién era mujer, quién era hombre, qué se esperaba de un hombre, qué se esperaba de una mujer. La mayoría de la gente se casaba, la mayoría de las mamás cuando tenían hijos se quedaban en su casa, las tasas de divorcio, el convivir fuera del matrimonio era visto como que era pecado, que era malo, los hijos fuera del matrimonio tampoco eran lo que hoy es. O sea, el mundo se ha virado al revés, ha sacado a Dios de la ecuación. Y cuando sacamos a Dios de la ecuación, no sabemos dónde vamos a parar. Esto todavía no ha tocado fondo. O sea, nosotros estamos en una bola que va cuesta abajo, cada vez más lejos de la verdad de Dios. Ahora, nosotras no vamos a detener el mundo ni el mal en el mundo, pero nosotras sí tenemos una responsabilidad en nuestro pequeño círculo, en donde nosotras Dios nos ha colocado, en el tiempo en que nos ha colocado, para traer luz y verdad con la luz que Dios ya nos ha dado a nosotros y no quedárnosla, sino traspasarla con el ejemplo y con la enseñanza. Y ahí es donde por eso es que la vida cristiana se vive en la iglesia. Porque ese es el siguiente círculo donde Dios te pone y luego tu comunidad, pero tú tienes que traspasarle eso, no solamente la vida de una mujer, sino la vida de una mujer basada en el evangelio, porque yo no solamente quiero que tú lo hagas bien Así como es. mujer para que te vaya bien, porque definitivamente hay bendición cuando tú obedeces lo que Dios dice. Pero yo quiero más, yo quiero que tú conozcas el evangelio, que tú conozcas a Cristo y que tú no hagas esto esperando que Dios te recompense, sino que tú hagas esto desde un nuevo corazón, desde una mente transformada, renovada, y de abrazar al evangelio, de abrazar a Jesucristo y el anhelo de que Él crezca y que nosotras menguemos. Y tú sabes que oyéndote decir eso, nosotras tenemos que ser intencionales. Enseñar, la palabra enseñar es una palabra fascinante, maravillosa, muy buena, pero también es muy retante y nos va a sacar de nuestra zona de confort. Y yo creo que nosotras como ancianas, parte de nuestra responsabilidad es nosotras dar el primer paso, ponernos a la disposición, hacer ver a esas mujeres jóvenes que nosotras no estamos aquí en un pedestal, que nosotras lo hemos alcanzado ya, no, sino abrir tu vida, compartir abre tu vida, ser transparente. Una de las cosas que a mí más me gusta de Aviva Nuestros Corazones es que somos transparentes. Aquí no estamos pretendiendo nada, aquí estamos todas corriendo juntas, solo que una van más arriba, más adelante y otra vienen detrás. Pero una joven universitaria puede tomar a una joven de bachillerato y enseñarle lo que hasta ese momento ella ha conocido de Cristo, ha conocido de la verdad y ha conocido de su propia experiencia. Siempre tú vas a tener una anciana por de ti o una joven debajo de ti. Nosotras ahora, ¿qué estamos haciendo? Bueno, yo digo que en la mediana edad de la ancianidad, entonces nosotros tenemos que aprender a ser ancianas. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, oír a todas esas señoras que son nuestras madres, si tenemos todavía abuelas vivas, no sé, y oír de las experiencias de ellas para nosotros entonces poder vivir una ancianidad digna, como agradable a los ojos de Dios. O sea que nosotras como ancianas tenemos que buscar aprender y a la vez procurar enseñar. Es una dinámica que se da tanto de dar como de la otra parte buscar. Y es una interrelación generacional que se da y es hermosa y es provechosa, porque las canas dan peso y la juventud te da frescor. Entonces esa dinámica se da y se da dentro de la iglesia y Dios lo diseñó así. Lo diseñó edades diferentes, géneros diferentes, o sea, hombre, mujer, posición social diferente, educación diferente, razas diferentes, para que entonces así unidos nosotros formemos ese cuerpo de Jesucristo, que por esas coyunturas que se van uniendo, o sea, se va poniendo cada vez más sólido, más hermoso, más bello y más creíble al mundo. Entonces, de que va a costarnos, sí, nos va a costar, muchas veces vamos a tener que
nos van a ver con una carita triste. Ay, ¿por qué usted está triste? Y nosotras decir, mira, estoy triste porque estoy luchando con esto. ¿Tú pudieras orar por mí? Eso es abrir tu corazón. Eso, o sea, tú no le vas a dar quizá todos los detalles, pero necesito que tú ores por mí. Sí, estoy triste. Y eso es ser vulnerable. Y yo creo que eso hace también mucha falta en el medio evangélico, porque como que una anciana, la esposa de un pastor, la esposa de un diácono, es como perfecta. No, perfecto nada más es Jesucristo. Todas estamos corriendo en esta carrera de la fe, que va a terminar el día que lleguemos al cielo. Así que yo animo a aquellas mujeres que tienen mujeres por debajo, a que salgan de su zona de confort, que abran sus hogares con algo simple. Ven a tomarte un té, un cafecito, un bizcochito y tener relaciones significativas, conversaciones significativas, donde tú traspases algo, que tú te intereses en la vida de esa persona. Y para eso tenemos que ser intencionales. Y por eso es que es un compromiso lo que uno está asumiendo. Es un mandato de Dios, pero es un compromiso que nosotras debemos de asumir. Y los compromisos siempre llevan sacrificio, autonegación y transparencia. Yo estoy de acuerdo que requiere una vida de renuncia, de pensar en los demás. Y también uno pudiera sentirse como sobrecogido, como, ay, pero hay tanta necesidad en mi iglesia. Todo ese grupo de muchachas está perdido, el grupo de muchachas no busca una persona, una vida a la vez. Y ya tú empiezas a trabajar con esa persona y tú no sabes lo que Dios puede hacer a través de esa persona y a través de esa relación y traiga otra. Yo recuerdo que así fue que empecé yo. Y ni siquiera fui yo que lo busqué. Una persona vino a mi casa, bueno, Yamel, que todo el mundo conoce aquí. Mira, yo quiero que tú seas mi mentora. Ay, ¿qué es eso? ¿Y con qué se come eso? Yo era nueva en eso. En eso entonces llega todo esto con Susan Hunt y la maternidad espiritual, y eso para mí fue wow, eso para mí fue bellísimo. Y entonces vinieron otras y otra trajo otro, y otra trajo otro, y otra trajo otro, y al final éramos un grupito. Y yo creo que es, como tú dices, Maggie, es refrescante para la anciana estar entre las jóvenes, escucharlas y que las jóvenes quieran oír la sabiduría de las ancianas. Algo que me apena que en las iglesias hoy en día se usa mucho separar las edades, cuando debería ser todo el mundo junto para aprender uno de los otros, porque ¿para qué poner todos los muchachos juntos a aprender de su propia necedad? En lugar de ponerlos a las jovencitas con las más mayores para que aprendan. Pero bueno, eso no nos corresponde a nosotros cambiar la iglesia. Pero puedo ver como muchas veces ese tipo de cosas va en contra de esta organicidad que se da cuando hay comunión entre las edades, ¿verdad? Otra cosa que quería mencionar ya para ir cerrando es que uno de la parte del mandato de todos es que las madres amen a sus hijos. Y yo creo que por eso nosotros empezamos también todo este podcast de que amen a sus hijos, que está en el corazón de nosotras y de Elba, que no está aquí. La necesidad de enseñar a estas jóvenes a amar la maternidad, que yo creo que es tan importante en este tiempo. Hablemos un poquito de eso y que las que no conocen ese podcast puedan quizás recomendarlo a las jóvenes de su iglesia. Y yo creo que también la idea del podcast es cómo ejemplificar cómo pueden hacer estas ancianas dentro de su iglesia con una joven, porque al final cada podcast es, como siempre decimos, es como tomar un café con una joven, hablar de un tema, y que eso se pueda entonces reproducir en las iglesias. Que no sea nosotros enseñando, sino que ellas vean eso como un aliento, una inspiración para ellas reproducirlos. Pero hablemos un poquito acerca de lo que Dios nos ha mostrado a nosotros y cómo ha bendecido ese podcast de que amen a sus hijos. Patricia, ¿tú quieres decir algo? Si me permites, algo que creo que es bueno, mira, con relación, antes de entrar a los hijos, a que amen a sus hijos, con la enseñanza de las mujeres ancianas a las más jóvenes, el espectro de lo que podemos enseñar es grande, porque hay veces que, por ejemplo, yo tengo un estudio bíblico y a mí me encanta ese día de mi estudio bíblico. Yo lo disfruto muchísimo, pero yo me reúno con un grupo de mujeres a estudiar la palabra. Ustedes saben que yo amo la palabra de Dios, me encanta la interrelación.
Y quizás otras ancianas digan, pero es que yo no tengo ese don, yo no tengo el conocimiento, yo soy cristiana, pero yo no sé enseñar a Ujú. otras. Lo que queremos animarte es, así como yo puedo quizás enseñar la palabra de Dios a otras mujeres, hay mujeres, nosotros tenemos una señora especial en la iglesia que ella pinta, cocina, cose, borda, o sea, ella es un dechado de cosas que aprender. Entonces, lo que cada grupo lo que debe ver es en qué una mujer es fuerte, en qué una mujer Ujú. sabe, puede Ujú. compartir sus artes que ya cada día están más en detrimento porque ya no se hacen las cosas manuales, hoy día se compra todo. Entonces, usar cada quien con sus dones y aún una mujer que diga, ay, que yo fui un fracaso, mira, ya yo perdí mi matrimonio, mis hijos no están en el Señor, aún de todas esas cosas, traer Ujú. cómo tú ayudas con tu experiencia a que otros no anden quizás por los mismos errores que tú caminaste. O sea, es animar a las jóvenes a tener un oído para esas mujeres ancianas y Ujú. orar y buscarlas, y a las ancianas querer poner a su disposición lo que sea que Dios te ha dado, lo que Ujú. sea, si es enseñar, qué bueno enseñar, pero si no, cuidar, ayudar con los niños, a enseñar a cocinar, a hacer un menú, a limpiar una casa, todo eso de la experiencia del hogar que está tan descuidados, esa es la parte práctica, porque hay gente muy listas de supermercado, Ujú. cocinar saludable, cuidar los menús de tu hogar, que tengan ropa limpia, cómo se cambia una sábana, cómo se cambian la toalla, cómo, todo eso, Laura, que en nuestra época era lo que era un ama de casa, que era Ujú. un orgullo para estas Ujú. señoras saber cómo se hacían las cosas. Hoy nosotros creemos que eso es de sentido común, pero ya eso no existe. Eso hoy hay que hacerlo para que estas mujeres más jóvenes aprendan Ujú. cómo es lo que dice Tito, que debemos ser cuidadosas de nuestra casa. O sea, Ujú. eso implica enseñar Ujú. algo que no viene hoy por hoy en nuestro ADN ni en lo que quizás mucha mujer joven ha visto en su hogar, porque ya la Ujú. mujer joven ha tenido el vacío quizás de una mamá o de una abuela que ya no estaban Así es. alineadas con lo que Ujú. enseña la palabra de Dios. Entonces quería traer eso Ujú. justo antes Así es. de hablar de los No, y que hijos. está correcto, porque dice hacendosas en el hogar. Eso Ujú. engloba todo eso también. Ujú. ¿Tú quieres decir algo, Maggie? Otra cosa, Ujú, sí, ujú, que todo esto que nosotros estamos hablando y de lo que vamos a hablar ahora, tiene que estar bañado en oración. O sea, nosotras Ujú. tenemos que pedirle al Señor, Señor, ¿dónde tú quieres que yo te sirva? ¿A quién tú Ujú. quieres que yo sirva? ¿Cómo tú quieres que yo sirva? Ayúdame a desarrollar el talento que tú me diste, sea uno, sea cinco, sean 10, porque de eso vamos a dar cuenta. Entonces, yo pienso que Ujú. la oración es vital en todo esto, porque la oración, Dios sabe de antemano lo que nosotras necesitamos y a quién nos va a poner, pero es esa dependencia nuestra de Señor, ayúdame, Ujú. guíame hacia dónde tú quieres que yo vaya. Yo quiero ser una anciana útil, que deje Sí. ese legado, que traspase ese bien que tú me has enseñado, traspasarlo a otro. Pero eso tiene que ser en oración. Y yo creo que cuando uno pone todas las cosas Ujú. en las manos del Señor, el Señor te va a abrir puertas y te va a abrir camino. Y de donde tú menos lo pienses, ahí va a venir. El punto Así es es. que ese don que tú tengas, sea cocinar, sea Ujú. planchar, sea ordenar, sea enseñar, tú lo uses, lo uses. Y me encanta el ejemplo de Así es. Dorcas. Dorcas, ¿qué era lo que hacía? Cosía ropa para Ujú. los pobres. No se dice que Dorcas era toda una teóloga, no. Ella Ujú. lo que conocía de la palabra de Dios, lo hizo, lo llevó a la práctica con hilo y aguja. Entonces, y así uno ve muchas Ujú. mujeres Ujú. en la palabra de ujú. Dios y muchas mujeres de la historia. O sea, tú tienes que conocer la sana doctrina para, ¿verdad?, saber en qué pie tú estás parado y Ujú. que no venga ningún viento ahí a arrebatarte esa gloriosa verdad que conocemos. Pero tú no tienes que ser una experta en teología, una oradora Así es. súper especial. No. Lo que tú sabes, Así es. traspásalo. Con Sí. palabras Ujú. pequeñas y con Ujú. el acto que el Amén, Señor te dirija a hacer, Ujú. bañado en oración. amén, amén. Así es.
Así es. Y Y con entonces, relación a lo de que amen a sus hijos, en ese tema, bueno, lo que cuando nosotros comenzamos a hablar del asunto de los hijos, Dios nos puso a cada una la inquietud por separado. Y un día cuando lo hablamos dijimos, todas tenemos esta inquietud, porque también veíamos que había en la época, por ejemplo, cuando nosotros nos convertimos, Maggie, en ese grupo, que comenzamos a criar hijos, Dios puso en nosotros un anhelo de que no sabíamos qué hacer y teníamos que buscar cómo decía la palabra de Dios que había que criar los hijos. Pero en la medida que el tiempo iba pasando, con el mismo tema que venimos diciendo de que la mujer ha delegado mucho de su trabajo en el hogar y de la crianza, así también los hijos pasaron a ser algo que Dios te los da, tú los tienes, pero tú no tienes idea de cómo lo que tú vas a hacer, pero no hay ese deseo de buscar qué dice Dios, qué voy a hacer con ellos. Y cuando no se busca lo que Dios dice, entonces nosotros quedamos abiertas o a hacer lo que hicieron con nosotros, creyendo que eso fue muy bien, o a buscar toda esa filosofía de hoy en día de tantos sabios según el mundo, como está en el progreso del peregrino, entonces llenarnos de toda esa información muy psicologizada y pragmática de lo que funciona, lo que no funciona, y dejar de lado el consejo de Dios. Y dijimos, wow, esto es un tiempo donde las ancianas tenemos que decir, así dice el Señor, porque no es como yo lo hice, no, mira, así fue que yo lo hice. Bueno, si yo hice algo bien, fue porque me alineé al consejo de Dios. Pero yo sé que hice muchas cosas mal, porque aún alineada con el consejo de Dios, mucho pecado, mucha ignorancia, mucho de todo, pero con un deseo, un anhelo de buscar. ¿Qué dice Dios y cómo yo puedo criar este niño para el Señor con el anhelo de que en su momento Dios traiga salvación a través de que me dio el privilegio de presentarle a Dios y a su palabra de primera mano, temprano, pequeñito? Y eso es lo que hemos tratado, con que amen a sus hijos. Así es. ¿Tienes algo más que agregar, Maggie? La maternidad definitivamente es hermosa, también es retante, purificadora, santificadora, pero vale la pena criar hijos porque esos pequeños Dios lo ha puesto en tu mano para que tú los guíes al conocimiento de la verdad. Y no necesariamente, porque yo sé que hay muchas mamás que quizás se puedan desanimar porque no ven adelantos, no ven progresos en sus hijos. Sigue haciendo tu parte, que Dios se va a encargar de la suya. Ora por ese hijo. Ora y mira, busca cuantos argumentos tú encuentres en la Biblia para argumentarle a Dios. A mí me gusta lo que dice el Salmo 119. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual tú me haces esperar. Busca esas verdades y óralas al Señor. Haz tu parte y déjale los resultados a Dios, porque nosotros no podemos salvar a nuestros hijos, pero nosotros sí somos responsables de enseñarle esa verdad que nosotros conocimos. Entonces, hay generaciones que se han perdido. Así es. ¿Por qué? Porque esos padres, esas personas que tenían que criar y vamos a decir, educar a esos hijos, fallaron. Y esa generación se perdió. Entonces, nosotras tenemos un tesoro y ese tesoro tú tienes que hacerlo ver tanto con palabras enseñadas, como dice la palabra de Dios, que estas palabras tú se las digas a tus hijos y a los hijos de tus hijos, aquellas que tenemos el privilegio de ser abuelas, podemos también compartir el evangelio y dejarle los resultados a Dios. Que el día que nosotros muramos y nos presentemos a dar cuentas, nosotros podamos decir, yo hice mi parte, Señor, y lo otro te corresponde a ti. Entonces, ánimo, Así o sea, es. no, es verdad, es fuerte, sobre todo cuando uno tiene más de un niño, las malas noches, que los virus vienen uno tras otro, que tú empezaste a corregir una cosa y dio un pasito para adelante y cuando tú vienes a ver, da 10 para atrás. No desmayes, que esto no es una carrera de velocidad.
es una carrera de resistencia. Exacto. Y nosotros en Cristo Ujú. tenemos esa fortaleza necesaria para llevar a cabo esa buena obra de criar a los hijos, porque esa es parte de las buenas obras que Dios Amén. nos ha dejado. Así que nada, yo animo a esas madres y que Así es. oigan, a que amen a Ujú. sus hijos, que ahí hay una gran gama de, vamos a decir, de Sí, temas a tratar sí. que traen aliento, Ujú. ánimo y, Sí. bueno, para seguir adelante corriendo. Y que las ancianas que escuchan también se animen a hacer lo mismo, a modelar eso en las iglesias, a acercarse a una mamá joven para ayudarla, para oírla, para escucharla, para orar con ella, para levantar sus brazos, para ayudarla un día, para quedarse con el niño un día, para que ella pueda hacer algo. En fin, como que puedan ser contaminados de una buena manera, ¿verdad? De esa visión de lo hermoso de la maternidad, que es hermosamente caótica, como tú dices, Maggie, pero es un llamado hermoso de Dios para las mujeres y es parte de nuestro llamado divino y de cómo somos hechas. Entonces, yo espero, ya hemos hablado bastante. Yo espero que las que nos escuchan hayan sido edificadas a través de toda la serie del manifiesto, que hayan sido retadas con esas verdades, que puedan incluso obtener el libro si no lo tienen o el panfleto para hacerlo con sus iglesias, en sus grupos, porque esa es una buena forma de que se vaya internalizando todas estas verdades. La escritura con la que vamos a terminar hoy es, obviamente, yo creo que ya se imaginan cuál es, que es Tito 2, del 3 al 5. Y la escritura es: asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así que gracias a todos los que nos acompañan. Maggie, si tú pudieras orar para concluir esta sesión de hoy. Ok, oremos. Padre bueno que estás en los cielos, venimos delante de ti con acciones de gracias por habernos permitido tener este tiempo, Señor, compartiendo aquella gloriosa verdad que tanto amamos, Señor. Pero, oh Dios, cuando nosotros vemos todo lo que se requiere de una mujer, decimos, ¿y para esto quién es suficiente? Pero sabemos, oh Señor, que todo cuanto tú nos encomiendas, tú también haces llegar las fuerzas para llevarlo a cabo. Así que nosotros te pedimos en el precioso nombre de Jesucristo que a cada mujer que nos escuche, a Laura, Patricia, Elba, Mía, cada una de las que componemos este equipo de Aviva Nuestros Corazones, que tú nos des la gracia para poder modelar todo esto de lo que nosotros hemos estado hablando, Señor. Ayúdanos a vivirlo en lo interior de nuestro corazón y traspasarlo a quienes tú pongas delante de nosotros. Y aquellas hermanas que nos escuchan, Señor, que puedan estar desanimadas viendo tantas cosas de Tito, Señor, anímalas, Señor. Tú eres el gran fortalecedor de nuestras almas, tú eres nuestra esperanza y nosotros confiamos en que esa obra buena que tú empezaste en nosotros, tú las perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Nosotras estamos aquí implorándote tu bendición, como los siervos miran a la mano de su Señor y las siervas miran a la mano de su Señora. Así nuestras manos, Señor, se elevan hacia ti, pidiéndote que tú nos bendigas y que tú nos dejes ser mujeres contraculturales, que en cualquier escenario donde tú nos pongas, nosotros marquemos la diferencia, Señor, y que por donde quiera que vayamos, llevemos el grato olor de nuestro precioso Salvador Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén y amén. Amén y amén, que así sea. Bueno, mis hermanos, gracias por acompañarme hoy. Qué bendición para mí tenerlas, estar juntas aquí en Arraigadas, hablando de este tema que nos apasiona.
Y a las hermanas que nos acompañaron, gracias. Recuerden que recomendamos el recurso del manifiesto, lo pueden obtener y hacerlo en sus iglesias, y también la Biblia. La Biblia siempre es un recurso que vamos a estar promocionando y recomendando, que todo el mundo esté anclado en la palabra de Dios. Ahí está, la Biblia. Gracias, Maggie. Y gracias a todas ustedes, y será hasta un nuevo programa de Arraigadas. Que pasen un buen fin de semana. Dios les bendiga.